Una pregunta sobre tu percepción de lo que han trabajado nuestros alumnos ganadores. Traje mis notas porque he hecho mi tarea, he leído con detalle y... Ajá. Muy bien. A mí me gustaría comenzar con una pregunta general, que es que a partir de tu lectura, ¿cómo crees que los jóvenes entienden la interculturalidad en un país tan intrincado culturalmente como el nuestro? O sea, ¿crees que hay un cambio de mentalidad frente a este asunto en relación a la manera en que nuestra generación, bueno, hay mucha diferencia entre nosotros, reflexionaba sobre el tema, o no ha habido cambios relevantes en nuestra mirada con respecto a hace 20 o 30 años? ¿Hay un cambio en esta generación con respecto a su mirada de interculturalidad? Bueno, primero quisiera agradecer la invitación a estar aquí con ustedes en esta noche, una noche feliz, como tanto necesitamos en el Perú. He aprendido mucho leyendo los ensayos ganadores y estoy muy sorprendida por los títulos que he visto ahora en la profesión. La verdad que todos sumamente interesantes, me quedo con ganas de conocer más de las ideas. Curso. Autografiado. Pero yendo al tema de tu pregunta sobre si ha cambiado la visión sobre la interculturalidad en esta generación respecto de la nuestra o de visiones previas, creo que sí. A mí me ha gustado mucho la mirada crítica que encuentro sobre la interculturalidad, que es un proyecto político. La interculturalidad es un proyecto político relativamente reciente en el Perú. Es un proyecto importante en un país con una larga historia y una larga tradición homogeneizadora desde el Estado, ¿no? Nosotros tenemos un Estado todavía fuertemente monocultural, castellano hablante, muy centrado en, digamos, la cultura criolla, para usar los términos que usaba Gonzalo Portocarrero, que ha sido aludido en el título del concurso, pero es un proyecto necesario, importante, que ha venido desplegándose a través de una serie de instrumentos políticos diversos, ¿no? Algunos de los cuales son analizados críticamente en este ensayo. Entonces, tenemos décadas de implementación de herramientas que buscan afirmar el proyecto intercultural y que no funcionan bien por distintas razones que aquí se notan con mucha claridad. Yo creo que esa conciencia crítica, esa comprensión, esa mirada de lo fina, de lo que no va funcionando, es muy interesante, muy importante y bien particular de esta generación. Yo no te pregunto, tomando tu respuesta como base, vamos a hablar de los ensayos puntualmente. Yo quisiera hablar primero del que obtuvo el tercer puesto, de José Agustín Paz. Es un trabajo, bueno, he tenido el privilegio de ver cómo se ha ido forjando y que tiene mucho que ver con esta cuestión de la interculturalidad como proyecto político, y tenemos que reconocer que el Estado no ha ayudado a que ese proyecto político se consolide. Justamente el trabajo de José Agustín trata sobre la ley de consulta previa, que es una piedra de zapato para muchos sectores de nuestra sociedad. No solo realiza una indagación legal e histórica, sino que se permite culpar al racismo estructural y la vocación extractivista del Estado como los factores preponderantes para que esta ley no se cumpla como se debe. Eso me lleva a la pregunta, ¿no? ¿Creen que ese racismo estructural y esa vocación extractivista, al ser muy complicadas de eliminar, condenan a las comunidades indígenas a un tratamiento injusto y desigual sin alternativas a corto plazo? No sería tan tajante como decir que las condenan. Creo que ciertamente en el contexto de desigualdad instalada, de desigualdad estructural, que además se alimenta del racismo, como tú estás planteando y como señalan tan claramente los ensayos también, ¿no? Pero además formas de diferencia cultural que se presentan en la vida cotidiana, pero también en la vida institucional, como barreras casi infranqueables, ¿no? Por el desconocimiento que tenemos entre unos y otros en el país, pues esos son ciertamente elementos muy fuertemente limitantes, ¿no? El extractivismo que tú mencionas y que en el ensayo se señala tan claramente, así como el racismo, son obstáculos, son impedimentos. Pero a la vez las comunidades campesinas, por ejemplo, muchas de ellas de los pueblos indígenas beneficiarios de la consulta previa porque les corresponde como derecho, ¿no es cierto?, dan también sus luchas,
¿no? Son procesos bastante dinámicos y aunque es verdad que la mayoría de procesos de consulta previa son fallidos, en el caso del Perú no todos son así. También hay algunos procesos exitosos, interesantes, que abren pistas sobre por dónde se podría corregir, ajustar, ¿no? También creo que las temporalidades de los cambios institucionales en el país son mucho más largas y son procesos más lentos de lo que quisiéramos. Entonces no se cambia el hábito, no se cambia la manera de pensar, no se cambia la manera de sentir rápidamente. Una generación no basta, toma un tiempo largo, ¿no? Entonces ahí creo que, digamos, existe ese contexto desfavorable para la institución de la consulta previa y aún así uno podría identificar algunos avances. Pero yo pienso que el ensayo es acertado en plantear que hay una serie de insuficiencias y problemas que el propio Estado peruano no está tratando de resolver. Ese sería, creo que, un problema fuerte. ¿Dónde está la voluntad política para aprender de los errores, para recomponer, para mejorar, ¿no? Yo pienso que también el ensayo apunta a señalar desacuerdos de fondo que no se resuelven simplemente conversando, informando o deliberando, ¿no? Ahí se apunta a la idea del desacuerdo. Me hizo pensar mucho en un autor que a mí me gusta mucho, Jacques Rancière, filósofo francés, que tiene un libro sobre el desacuerdo. Y el desacuerdo no es solamente opiniones diferentes. A veces tenemos visiones distintas del mundo. Entonces, cuando hay cosmovisiones detrás del desacuerdo, no solamente es un problema de opinión. Quizás son mundos que no confluyen fácilmente. Y de ese tipo de desacuerdos de fondo tenemos que podernos hacer cargo en el país, aunque sea difícil. Bueno, ya entonces ya el segundo ensayo ha sido premiado hoy día, que ha estado a cargo de una alumna que yo considero una brillante alumna, que es María José. Y cuando María José planteó el tema que es sobre la crianza racista y discriminadora que existe en los hogares peruanos, mi primer temor fue, es un tema bastante amplio y no sé si lo va a poder encapsular en un ensayo breve, pero yo personalmente creo que lo he hecho con bastante solvencia, sobre todo para la que tiene, digamos que por experiencia a veces uno no sabe cómo calibrar un ensayo, pero lo he hecho muy bien. Y acá, en este trabajo se nos recuerda que no importa cuánto haga la escuela en transmitir y tratar de afianzar valores, si en casa se imparten ideas y prejuicios contradictorios con respecto a la formación. Y eso me hace acordar que esta vieja idea de que la educación, la cultura en los países, la educación se forma mediante un triángulo que es escuela, familia y sociedad. Y cuando esos vectores no funcionan, pues no hay resultados o no hay una realidad deseable. ¿Es posible en un contexto tan confuso y enfrentado como el nuestro lograr que escuelas, familia y sociedad formen ese ansiado triángulo coherente e imparten una educación intercultural propiamente dicha? ¿O hay que ser optimistas, pesimistas frente a esto? Porque en el ensayo, porque esto es mucho más complejo, mucho más estructural. Bueno, a mí el ensayo me parece que tiene una virtud bien interesante y que es revelar tensiones o contradicciones, uno podría pensar también, en nuestra sociedad, ¿no? Una sociedad que trata de abrirse al mundo globalizado del siglo XXI, que aprecia la diversidad, la justicia, la libertad, pero que tiene una serie de prácticas, de hábitos instalados que van en otra dirección. Y las instituciones de la sociedad, las distintas instituciones que conforman la sociedad, también padecen estas tensiones, ¿no? Entonces, la que registra María José es una tensión, digamos, entre la educación y los valores que se imparten en la escuela y aquellos que nos forman en la familia. Una tensión entre la familia y la escuela. Dos instituciones de socialización primaria, diríamos, ¿no? Fundantes de las personas que finalmente venimos a ser, o de las ciudadanas y ciudadanos que finalmente venimos a ser, y que no logran entrar en una sinergia, digamos, virtuosa, ¿no? Para impulsar los cambios que se quieren. Me parece
bien importante ese nivel de autocrítica que es capaz de mirar la familia, ¿no? Una institución en la que crecemos naturalmente pensando que ahí todo es correcto, ¿no? Se nos enseñan cosas que nosotros asumimos como ciertas. Es incorrecto atacarla a veces. Por supuesto, ¿no? Pero es bien importante poder uno mirarse en el espejo y mirar uno a su familia. Es una forma de mirarse en el espejo, ¿no? Y entender que hay que la sociedad se reproduce a través de todas sus instituciones, también en las familias. Entonces, si nuestra sociedad es racista, las familias son racistas, los individuos, las personas, tenemos también eso. Y por supuesto que la escuela también tiene sus deficiencias en cambiar los paradigmas que yo pienso que un otro elemento bien importante es el de los medios de comunicación, de distintos tipos. Esa también es otra instancia de socialización muy importante que compite un poco con la familia, con la escuela, y a veces puede reforzar estas dinámicas, ¿no? Es un nivel de complejidad social muy alto, es difícil responder a una pregunta así, digamos, de sí o no, ¿no es cierto? Pero la virtud del ensayo es identificar estas características que atraviesan nuestra sociedad, que la marcan tan fuertemente, quizás no tan fuertemente como los inicios de la República, digamos, pero siguen siendo visibles y notorios en todas las instituciones, también en la sociedad, también en la familia, no solo en el ámbito político, digamos, que es un poco lo que miraba más claramente el ensayo 3 de José Agustín. De acuerdo. Y creo que una cuestión que quisiera apuntar que me parece importante de este ensayo es que la clase media en el Perú suele ser muy poco autocrítica consigo misma. Sigue reproduciendo patrones, ese nuevo colonial, pero esa lucidez que tiene María José, justamente por ello me llamó mucha atención, me parece que es muy justo mencionarla y conocerla. Yo quería hablar ahora del ensayo ganado de Joaquín Parra, que ha estado nervioso toda la semana, pero ya no, está mucho más. Entonces yo ya me acuerdo. He visto todos los 20 puestos, los he estado mirando a él. En fin. Joaquín ha tenido un trabajo enfocado en un tema polémico, pero del que paradójicamente se habla poco en los medios, que es nuestro modelo de educación bilingüe como herramienta para alcanzar la ansiedad interculturalidad. Joaquín apunta dos problemas gravitantes en este aspecto: nuestro termocentralismo, que es otra cuestión cultural bastante difícil de erradicar, y la incapacidad del modelo de educación occidental para adaptarse a diferentes cosmovisiones originales. Es un tema que ya había tocado antes, por ejemplo. Pero hay un problema aún mayor que se señala, que es la indiferencia de nuestra clase política para cambiar la educación. Justamente ese problema del que también ha señalado en el tercer ensayo. ¿A qué crees que se debe esa indiferencia que todos percibimos a la hora de que se habla de las minorías culturales en el Congreso o en otras instituciones del Estado? Porque esa falta de empatía, digamos, tan constante, tan sorda y ciega ante problemas evidentes que nos estallan en la cara todos los días. Yo sé que es una pregunta y tiene que contestar en 2 minutos. ¿En 2 minutos? Bueno, es una pregunta bien importante porque la educación intercultural bilingüe, intercultural quiero resaltar porque hay mucha educación bilingüe en el Perú, es decir, acá en Lima, además, se aprende a hablar inglés, se aprende a hablar italiano, francés, otros idiomas, ¿no? Japonés, chino. Hay un montón de escuelas bilingües, si nos ponemos a pensar. Pero escuelas interculturales bilingües, pensando en la diversidad cultural peruana, bueno, ahora tenemos muchas, pero difícilmente en Lima. Difícilmente en Lima. Yo creo que parte del problema está ahí, ¿no? El proyecto de la interculturalidad ha sido pensado como un proyecto de integración en la diferencia, de valoración de nuestra riqueza, pero sigue siendo destinado a quienes son considerados un poco los otros, los no castellano hablantes, los que están fuera de Lima, las escuelas rurales. Ahí yo pienso que ya el proyecto de la interculturalidad nace con un gran defecto, porque no se trata de interculturalizar el país completo, ¿no? Sino de permitir que quienes nacen digamos, en culturas amazónicas, andinas, que son muchísimas, ¿no? Y diferentes entre sí, puedan formarse en su propia cultura para reproducir su cosmovisión, sus costumbres,
Y todo eso, por supuesto, está muy bien, pero es difícil lograrlo si el país como tal no se percibe como intercultural. ¿Cuándo nos interculturalizaremos todos? ¿Cuándo se interculturalizará el Estado? ¿Cuándo el Estado peruano podrá hablar más de una lengua en todas sus dependencias públicas? ¿No es cierto? No solamente en las escuelas rurales, andinas o amazónicas, o acá en Lima, en la escuela de Cantagallo, ¿no? Lima tiene su escuela intercultural bilingüe en Cantagallo. Entonces, hay un problema, y yo creo que Joaquín apunta a eso cuando cuestiona el modelo homogenizador de la educación occidental desde el cual se imparte, ¿no? Es un poco como que se piensa que hay que traducir lo que se enseña en Lima, en las escuelas en castellano, y eso es suficiente, ¿no? Y eso es un error, es un problema de conceptualizar lo que es la interculturalidad. Y el problema del centralismo, pues por supuesto que pesa fuerte en eso, pero también el hecho de que nuestra sociedad, a pesar de los ímpetus republicanos, ¿no? A pesar de que el imaginario democrático ha estado presente en el Perú desde el momento de la fundación de la República, no hemos logrado alterar todavía suficientemente una estructura jerárquica que nos segmenta, que nos separa, ¿no? Yo cuestiono siempre el uso de la idea de lo fragmentario para describir al Perú, y eso lo encontré en los 3 ensayos. Ahí va mi crítica para ustedes. Yo no creo que el Perú es un país fragmentado. La idea de los fragmentos alude a alguna unidad previa que no sé cuándo habría habido. No somos un espejo que se rompió en partes y ahora estamos tratando de pegar los fragmentos. Somos más bien una comunidad que no se conoce en su diversidad, y por lo tanto es difícil reconocerse, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hemos podido viajar por el Perú? ¿Cuántas comunidades campesinas conocen? ¿Qué tipo de interacciones para aprender de otras composiciones y culturas hemos podido tener en el país, en nuestra formación, ¿no? Esas creo que son las barreras de fondo, ¿no? que reproducimos. Creo yo que a estas alturas, ya no con tanta voluntad, ¿no? Antes sí, el Estado peruano ha tenido un proyecto homogenizador y unificador, y ahora ya no es así. Pero a la vez, ese es el discurso, eso es lo racional. No terminamos de ser formados todavía para darle la vuelta a esos esquemas, ¿no? Entonces, ¿cómo pasar de una sociedad jerárquica a una más horizontal? ¿Cómo pasar de un país donde, digamos, nos acostumbramos más a mirarnos el ombligo que a salir de nuestras fronteras cómodas y conocer por experiencia propia el país para entender desde la experiencia sus retos, ¿no? Por ahí veo yo Bien, yo quiero hacer una pregunta al final que va con todo lo que va emparentado con lo que acabas de decir. Yo también considero que el país es un país fragmentado, por lo fragmentado, como he dicho, aún estuvo unido. Y ese tema de la identidad nacional, que también es un tema que tiene que estar, que se elabora con la interculturalidad. Siempre se ha hablado de encontrar una identidad nacional en el Perú. Siempre se ha intentado dar diagnósticos sobre ella y no tenemos un consenso. Yo me atrevería a decir que la identidad nacional todavía no está forjada en el Perú. Entonces, las generaciones próximas, y esta promoción las encarna, tiene un reto en ese aspecto. Yo quisiera saber cuáles son para ti los retos a futuro para alcanzar una interculturalidad plena en el Perú, o un amago de interculturalidad en el Perú. Bueno, como decía antes, yo creo que nuestra experiencia de vida en relación con el país tiene que cambiar, ¿no? No se puede querer lo que no se conoce, no se puede respetar lo que no se conoce. Entonces, necesitamos ampliar nuestros horizontes, necesitamos aprender a escuchar a quienes son distintos y distintas a nosotros, aprender de eso, ¿no? La palabra diálogo, el diálogo social, tiene que implicar eso. No puede ser una conversación solamente entre quienes ya nos conocemos, en términos de ideas y costumbres, ¿no? Tiene que ser para ensanchar nuestras fronteras, para integrarnos
tiene que permitirnos tomar cosas de otros también, un poco de mezcla, digamos, ¿no? Pero ¿cuáles serían esos ámbitos, esos espacios? Yo pienso que la escuela es clave en eso, ¿no? Creo que aquí en los tres ensayos aparece la cuestión de la enseñanza y la institución de la escuela como una bisagra fundamental, y lo es, pero como decía hasta el comienzo, la idea de la interculturalidad no puede ser para los otros, tiene que ser para nosotros. En ese proceso de reconocernos en nuestras diferencias y en nuestras desigualdades, por las que también tenemos que trabajar para erradicar, puede estar la clave de la construcción de un nosotros que forje una identidad de cuál podrá ser. ¿Cuál podrá ser? Yo creo que es mejor pensarla como una meta futuro que nazca del intercambio, así como en una promoción, por ejemplo, ¿no? Llegan al inicial un montón de personas con familias distintas, valores, costumbres, hábitos, maneras de ser, y se van integrando progresivamente en todos estos años de estudio, y luego conforman un grupo que ha creado maneras de entenderse, de resolver disputas, con sus grupos internos y sus dinámicas propias, pero lo han logrado, se han integrado. ¿Y parte de qué? De años, de diálogos, encuentros, encontronazos y formas que se van creando de resolver sobre la marcha, pero con una disposición de apertura, ¿no? Puede sonar un poco ingenuo, ¿no? Pero yo creo que no es ingenuo, y que eso tiene que practicarse en todas las instituciones, es decir, que tiene que ser un proceso impulsado más bien desde la sociedad, desde abajo, para que lo político pueda tener viabilidad. Bueno, claro, me gustaría conversar contigo una hora más, pero me estás diciendo que te agradezco mucho porque es un diálogo muy nutritivo y agradezco en nombre del colegio tu presencia aquí. Muchas gracias. Gracias.